FM 89.1, Radio Universidad. Vamos a hablar ahora de un tema médico muy importante. Todo lo que tiene que ver con la salud lo es, y siempre está bueno recordar algunos temas. Hay una información que señala que el virus de la hepatitis C es un gigante dormido que ataca a personas a cualquier persona, y también a aquellos que están inmunodeprimidos en algunos casos por otras enfermedades. Vamos a hablar sobre este tema con Bernardo Frieder, que es integrante de la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado. ¿Qué tal, Bernardo? Mi nombre es Daniel Artola, desde Radio Universidad Nacional de La Matanza. Buenas tardes. ¿Qué tal? Te escucho un poquito entrecortado. Si podés hablar un poquito más fuerte, bueno, mejor. Bárbaro. Ahora sí. Perfecto. Me subí a un banquito para hablar más alto. Me parece bárbaro. Bernardo, nunca está de más, ¿qué es la hepatitis y cómo se manifiesta? Bueno, la palabra itis en griego quiere decir inflamación, así que otorrino en garganta o en ojos es una oftalmitis, o una conjuntivitis, o una otitis, o una anginitis, o una angina, o una faringitis cuando está la faringe. O sea que la palabra itis es inflamación. Hepatitis es la inflamación del hígado. Uh-huh. Tenemos algunas situaciones donde los virus de las hepatitis A, B, C, D y E, donde el hígado es el director de la orquesta, o sea, donde el rol principal de la enfermedad la asume el hígado. Uh-huh. Hay otros virus que pueden atacar al hígado, y hay otras causas de hepatitis donde el hígado forma parte de la orquesta. ¿Bien? Por ejemplo, en la mononucleosis infecciosa, que es una enfermedad que la gente conoce, digamos, sí. El hígado puede estar afectado, puede haber una hepatitis, pero no es el director de la orquesta. O sea, no va a pasar a mayores del hígado, sino que la cosa pasa por otro lado. Después hay causas tóxicas, medicamentosas. En este momento, la hepatitis por medicamentos es una de las formas muy frecuentes de hepatitis, y la mayoría de las hepatitis son, en caso de las virales, que es la que nos ocupa en este momento, la A, la B, la C, la E, la E, uh-huh. Son en la gran mayoría de los casos asintomáticas, o sea que no tienen síntomas. La persona puede estar enferma sin saberlo. Tal cual. Tanto de la hepatitis A, de la hepatitis B, de la hepatitis C o de la hepatitis D y E. De cualquier manera, las más importantes en cuanto a la problemática de la cronicidad son las hepatitis B y C. Con respecto a la hepatitis, ¿cuáles son las consecuencias que puede traer en un organismo? Bueno, desde una hepatitis fulminante que lleva a una muerte rápida, una insuficiencia importante, que es la única manera de salvarla a través de un trasplante de hígado, o a una enfermedad crónica como es la hepatitis B y C, que además terminan con una cirrosis o con un carcinoma de hígado o con un trasplante, ¿de acuerdo? Uh-huh. El tema de la cirrosis es, por supuesto, para aquellas personas que son bebedoras, que son alcohólicas, o puede darse en cualquier persona. No tiene nada que ver la cirrosis del alcohol, que en ese caso estaríamos en una hepatitis tóxica. Ajá. Por alcohol, ¿de acuerdo? Sí. Con una hepatitis viral, pero las consecuencias del hígado es medio tonto en ese aspecto. Reacciona de la misma manera frente a un montón de noxas, o sea, de tóxicos, incluso de las hepatitis. Y terminan toda la enfermedad crónica del hígado, terminan todas en cirrosis. Claro. Pero, por ejemplo, la hepatitis C es responsable hoy en nuestro país y en el mundo de alrededor del 30% de los trasplantes de hígado. Quiere decir que es una enfermedad seria. ¿Cuántas personas se calcula que están infectadas? En el mundo se calcula 170 millones de personas. El 40% de las hepatitis crónicas serían debidas a la hepatitis C. Y en nuestro país no hay cifras absolutas, pero entre el 1 y el 0,5% de la población adulta estaría infectada.
Y es muy importante el hecho de conocer que más del 50%, en algunos casos hasta el 70-80% de la población infectada no conoce su estado. ¿Cuáles serían las medidas que hay que tomar para prevenir y anticiparse a esta enfermedad? Bueno, lo más importante es, por ejemplo, cuando yo tengo la costumbre, y es una costumbre de llamar primos hermanos, a la hepatitis B, a la hepatitis C y al HIV. ¿Por qué? Porque de alguna manera comparten las mismas vías de transmisión. Quiere decir que cuando uno piensa que un paciente puede tener una hepatitis B, puede tener un HIV y puede tener una hepatitis C también. O puede tener directamente las tres, o dos, o una sola de ellas. Pero los factores de riesgo son exactamente los mismos. O sea que, aunque sea una vez en la vida, habría que hacerse un dosaje de anticuerpos contra la hepatitis C o la hepatitis B. Estaba leyendo acá una nota que aparece firmada por Nora Barr en La Nación de hoy. Reclaman el acceso a nuevos antivirales para la hepatitis C. Se aprobaron en Estados Unidos hace 18 meses, pero todavía no llega en la Argentina. ¿Nos puede explicar algo de esto, doctor? Sí, cómo no. Es un tema muy importante que es el acceso a la medicación. Digamos que esto empezó en el año 13, en el 2013 ya empezaron a aparecer en el Congreso Americano de Hígado, empezaron a aparecer estas nuevas drogas. Para que usted tenga una idea, había en el año 2013 alrededor de 14 drogas en estudio con cerca de 80 trabajos al respecto. Esto se fue de alguna manera limitando, quedaron muy pocas drogas, pero hoy mismo hay como 20 y pico de drogas en estudio. Estas drogas nuevas tienen la ventaja que curan la hepatitis C en un lapso mucho más corto y con mayor posibilidad de éxito que las drogas, digamos, entre comillas, viejas, que eran las que había hasta hace 2 años atrás. En nuestro país, en este momento, hay 2 drogas autorizadas. Faltan otras que van a entrar teóricamente antes de fin de año o a principios del año que viene. El otro tema es en quién usarlas. Y eso es una cosa muy difícil de estipular. ¿Por qué? Porque evidentemente los pacientes que están más comprometidos en la salud son los primeros en la lista. Ahora, ¿es posible tratar a todos? En su momento era imposible tratar a todos los pacientes de la misma intensidad con el HIV. Hubo que esperar, de alguna manera hubo que dar prioridades y hubo que tener drogas que a través del tiempo, las mismas drogas fueron bajando de precio. Lo mismo está pasando en este momento con las drogas que hay para la hepatitis C, ¿ok? Sí, me estaba leyendo que algunas son muy caras, $84.000 salen. Sí, $84.000 depende de dónde. $84.000 en los países desarrollados. Pero esa misma droga se va a conseguir con la supervisión de las empresas, ¿sí?, que lo desarrollaron a 1/3 o menos del valor. Ajá. Por ejemplo, Egipto, que tiene una proporción del 15%, yo le estuve hablando del 0,5 al 1% de la población adulta. Sí. Egipto tiene alrededor del 15% de la población con hepatitis C. Terrible. Entonces ellos compraron a granel y esa misma droga que está a $84.000, ¿sí?, está a $1.000 el frasco o $1.000 el tratamiento, no sé exactamente. Quiere decir que se puede bajar el costo y es lo que se está buscando de alguna manera para los países en desarrollo. Usted calcule que $84.000, calculando el 0,5% de la población adulta nada más de la Argentina, se lleva al presupuesto nacional. Sí, es una cifra imposible. Ahora, lo que creo que el médico y los pacientes tienen que de alguna manera plantearse es que uno no va a esperar
dentro de 5 años o 10 años a que el enfermo con un estadio precoz tenga una cirrosis hepática para tratarlo, o que esté al borde del trasplante para tratarlo. Uno tiene la sensación de que hay prioridades. Las prioridades hoy son los enfermos que van a trasplante, que están en lista de espera para trasplante, o los que tienen una cirrosis establecida. Y los que tienen estadios menores, bueno, a medida que pasen los años, creo que, o los meses, no sé, a medida que dé el presupuesto, o a medida que bajen los productos, van a tener que ser tratados también. Ahora se tratan con lo que no hay que darle la sensación, tanto al médico como al paciente, que uno va a esperar hasta que tenga la cirrosis. No sé si está claro el concepto. Sí, prevenir, evitar que se desarrolle la enfermedad. Por eso es muy importante, ¿no?, todas estas acciones, digamos, que propicia la OMS para el conocimiento de la hepatitis C, de las hepatitis en general, de la hepatitis B y de la hepatitis C. Fíjense que hay vacuna contra la hepatitis B, y nuestro país es uno de los primeros, o de los pocos en el mundo, que tiene la vacuna contra la hepatitis B gratis, y la gente no se vacuna. Y los profesionales de la salud, como por ejemplo odontólogos, o médicos, o enfermeras, que según la ley nacional tienen la obligación de estar vacunados contra la hepatitis B, algunos no se vacunan y no pasa nada. Lo único que pasa es que se contagian la enfermedad, y cuando llegan a tener síntomas, ya es un poco tarde, porque ya tienen la cirrosis establecida o están cerca del trasplante, ¿sí? Mi compañero Diego le quiere hacer una pregunta. No, a raíz de esto que cuenta, buenas tardes, también faltaría una campaña de concientización también, ¿no? O para que la gente comience a vacunarse, mismo estos profesionales que usted menciona. Bueno, fíjese, es muy interesante, porque eso de alguna manera es el objetivo de la Organización Mundial de la Salud, a sacudirnos un poco el polvo, digamos, con respecto al mejor conocimiento de esta enfermedad por parte de la población general. Por eso se establece el Día Mundial de la Hepatitis, que además es muy interesante porque surge a través de una demanda de organizaciones no gubernamentales, de pacientes. Doctor, ¿cuáles serían los síntomas? ¿Hay algún tipo de síntoma que la gente pueda saber? Por eso se llaman epidemias silenciosas. Doctor, es muy interesante el tema, y bueno, me quedo con... Uno hace radio para aprender, ¿no? Uno tenía la relación directa entre alcoholismo y cirrosis, y no es así. No es así de ninguna manera. De ninguna manera, muy bien. Hay otras enfermedades, como es el hígado graso, no alcohólico, justamente para diferenciarlo del alcohólico, que termina en una cirrosis y el enfermo jura y perjura, y no le creíamos hasta hace muy poco, que evidentemente no tomaba alcohol. Lo que pasa es que el alcohol, en el caso de la hepatitis C, se potencian, y la posibilidad de desarrollar cirrosis es mucho más importante que si tuviera la infección por el virus C sola. Doctor, o el alcoholismo solo. Le agradecemos mucho esta charla, por su explicación, por lo concreto que fue en el tema, y seguramente lo volveremos a molestar en otra oportunidad. Le mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias, hasta luego. Adiós, señor. Bernardo Frieder es integrante de la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado. Están haciendo una campaña para concientizar, para crear hábitos de prevención importantes, no solamente en la población común y corriente, sino en los mismos profesionales médicos que no se previenen y no se vacunan contra la hepatitis, y tienen un acceso, claro, están ahí en la línea de batalla y pueden contagiarse en cualquier momento. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.